Tlaxcala. Está también con nosotros el licenciado Hugo René Molsin Carreto. Él es integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad de la misma agrupación ciudadana Siempre Tlaxcala. Están como nuestras invitadas hoy, tendrá participación la licenciada Edith Méndez Aguaxin. Ella es directora del colectivo Mujer y Utopía, Asociación Civil. La licenciada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, ella política y activista en favor de los derechos humanos de las mujeres y otros grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y también participará en esta conferencia don Efraín López Hernández. Él también integra la asociación Siempre Tlaxcala. Tienen todos un tiempo determinado para hacer su exposición del motivo de esta conferencia y posteriormente, si tienen alguna pregunta que hacer, les cedemos por supuesto el micrófono. Muchas gracias y bienvenidos. Así puede pasar. Gracias, América. Bueno, pues muy buenos días tengan todos y todas. La verdad estamos muy contentos de estar aquí nuevamente para hacer un anuncio importante, una propuesta de una iniciativa que se acaba de entregar en el Congreso del Estado, y quien nos hará la explicación de todo esto es el licenciado Hugo René Molsin Carreto. Y les agradezco muchísimo a nuestras amigas, a Heréndira, a Edith y a nuestro amigo Efraín, y por supuesto al licenciado Hugo René, que estén con nosotros porque están preocupados siempre por mejorar la calidad de vida de toda la sociedad. Y lo que en estos momentos van a escuchar creo que es algo importantísimo para que se pueda llevar a cabo. Y yo sin más que decir, porque la verdad lo importante lo van a decir todas y todos los que están aquí, le voy a pasar el micrófono en este momento al licenciado Hugo René Molsin Carreto, que es integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad de este Consejo Ciudadano de Siempre Tlaxcala. Le paso el micrófono y agradezco a todos ustedes los medios que nos están haciendo compañía y que pues tengan estos temas en sus agendas. Gracias, maestra. Pues muy buen día a todos. Primero que nada, para mí es un gusto estar el día de hoy aquí en este evento de publicitación de la iniciativa que el Grupo Plural Siempre Tlaxcala acaba de presentar el día de hoy ante el Congreso, en donde independientemente de que se presentó ante el Congreso, también se marca copia del conocimiento para la misma a la gobernadora del Estado de Tlaxcala, así como a la presidenta estatal de la Comisión de Derechos Humanos. Discutiblemente agradezco mucho a los invitados que el día de hoy nos acompañan, porque eso ayuda a que esta iniciativa verdaderamente adquiera una relevancia por la importancia social que tiene la misma. La iniciativa que hoy se presentó en el Congreso del Estado de Tlaxcala es para la creación de una Fiscalía General en el Estado. Obviamente esto pareciera que es un tema que ya se ha subido muchas veces al escenario político y en el escenario específico al Congreso del Estado. No es un tema nuevo, pero debido a la realidad social, a la creciente al creciente índice de delitos que ha tenido el Estado de Tlaxcala, retoma gran importancia y un trámite urgente el que se le tiene que dar a esta iniciativa. ¿Y por qué es así? En primer punto debemos de entender que lo que se pretende con esta iniciativa es seguir el estándar que ha marcado la Constitución Federal al convertir la Procuraduría General de la República en Fiscalía General. Es un símil el que se pretende hacer en las entidades federativas. Tlaxcala es una de las 3 entidades federativas que no lo ha hecho. Pero no solo eso, es una de las entidades federativas que está en el lugar 28 en la tardanza que tiene en integrar una carpeta de investigación. Si eso lo adminiculamos con la creciente delincuencia que hemos tenido en últimas fechas, pero no solo eso, también con las manifestaciones que ha hecho la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al expresar puntualmente que en su plan de trabajo cobra relevancia el crear una fiscalía que atiende especialmente al feminicidio y a los delitos contra la mujer, verdaderamente la iniciativa que se presenta adquiere mucha fuerza. Ahora, no tenemos que dejar de ver que esta iniciativa que se presenta, a diferencia de otros estados, es para que la fiscalía que se propone sea verdaderamente autónoma, no de palabra, tenga autonomía técnica, de gestión
presupuestal obviamente, pero algo muy importante es que la designación del mismo fiscal deje de ser por el Ejecutivo del Estado o por la terna que éste propone al Congreso. ¿Cómo se propone que sea ahora? Que sea a través de un examen de oposición, mediante una convocatoria pública abierta que emite el Congreso, en donde el Congreso tendrá que designar a un jurado de especialistas externos al Estado, quienes en sesión pública abierta evaluarán a quienes cumplan con los requisitos constitucionales para poder tener el derecho de contender al cargo de fiscal general del Estado. Eso considero que generaría una verdadera autonomía a la Fiscalía. Pero no solo eso, también considero que es de suma importancia el voltear a ver qué es lo que ha funcionado en el escenario judicial, y que podemos tomar al escenario administrativo, en este caso al de Procuración de Justicia, como es el servicio profesional de carrera. ¿Qué posibilita esto? Tener mejores perfiles más capacitados, profesionistas y profesionales del derecho que puedan verdaderamente prestar atención eficaz y eficiente a las víctimas del delito y procurar la reparación del daño. Ese es el efecto de esta reforma. Si bien es cierto, insisto, que no es un tema nuevo, pero sí es un tema urgente que el Congreso debe de retomar. Y seguro estoy que voluntad política hay en los diputados que hoy se encuentran en la legislatura. Seguro estoy que a pesar de que tienen diversas ideologías o distintas ideologías que pertenecen a diversos partidos, hay algo que los une: el bien de Tlaxcala y de los tlaxcaltecas. Y en ese tenor, considero que con esta iniciativa los exhortamos para que pudiesen darle trámite urgente a esta propuesta. Muchas gracias. Bueno, no sé, ahora las preguntas las dejaríamos al final y pasaríamos entonces ahora a la participación de la licenciada Edith Méndez Aguatzin, directora del colectivo de Mujer y Utopía AC, es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Por favor, licenciada. Muchas gracias, maestra. Buenos días a quienes nos están acompañando en esta presentación. Básicamente la participación que yo tengo en este momento es compartir un poco desde el trabajo que se ha realizado en acompañamiento a mujeres en diferentes situaciones de violencia, cuál es el contexto en términos de acceso a la justicia para mujeres, niñas, niños, sus familias de mujeres víctimas de feminicidio, de desaparición. Lo que hemos encontrado primero es un peregrinar de las familias y las mujeres en búsqueda de justicia. Ha sido largo, muchas veces sin encontrar respuesta tras años de procesos judiciales. Solo enfrentan obstáculos y silencio institucional, pues las instituciones no cuentan con mecanismos eficientes, eficaces y sensibles para atender, investigar y sancionar la violencia feminicida presente en Tlaxcala durante décadas. Las acciones y declaraciones que simulan a las familias y a la población tlaxcalteca mantienen la corrupción e impunidad a pesar del marco normativo internacional, nacional y local existente. Por ejemplo, la omisión constante por aplicar de forma adecuada el tipo penal de feminicidio establecido en el artículo 229 del Código Penal de Tlaxcala, pues a pesar de las 6 reformas que se han realizado, aún se pide el acceso a la verdad y a la justicia, así como las omisiones para aplicar la jurisprudencia internacional y nacional existente en nuestro país para investigar y sancionar integralmente el feminicidio, como la sentencia Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2009. Pues a la fecha existen violaciones a la debida diligencia, no hay medidas de reparación ni garantía de no repetición. Lo mismo se observa con la sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, pues las autoridades de Procuración de Justicia mantienen una actitud misógina al no investigar las muertes violentas de mujeres, incluidos los aparentes suicidios y accidentes como el delito de feminicidio, lo que ha dejado más de 200 casos en la impunidad y abandono a las familias, sus hijas e hijos desde el 2008. En lo que va del 2022, al menos 29 mujeres han muerto en condiciones de violencia. Sin embargo, la Procuraduría General de Justicia del Estado solo ha informado 18 muertes, las cuales existen solo 2 carpetas de investigación por feminicidio, 9 por homicidio doloso y 7 por homicidio culposo. El resto han sido clasificados como suicidios y otros como accidentes.
Hemos documentado al menos 226 desapariciones de mujeres de enero a agosto, de las cuales 64 siguen sin ser localizadas, y además no se hacen las investigaciones adecuadas de los delitos cometidos contra las mujeres localizadas, como la violencia sexual, explotación sexual o el feminicidio. Al menos en lo que llevamos de este año, 3 mujeres desaparecidas han sido localizadas sin vida. La autonomía en instituciones de este tipo debe marcar la diferencia entre crear una falsa imagen de seguridad y negar los delitos cometidos, y al de garantizar derechos como la verdad, la justicia, la reparación integral del daño, la garantía de no repetición, lo que se ha negado en nuestro Estado. La Fiscalía, en todo caso, debe romper completamente con el modelo de investigación de escritorio, burocrático y de casos aislados, que no es eficaz de ninguna forma para romper con las estructuras criminales y los pactos de impunidad. Hasta ahora, la Procuraduría no se ha posicionado como un modelo de investigación ejemplar. Al contrario, ha desincentivado las denuncias derivado de las prácticas de revictimización, obstaculización y falta de escucha a la población. Se debe diseñar una fiscalía independiente, progresista, que otorgue certidumbre y confianza. Este diseño obvia la necesidad de participación social, transparencia y rendición de cuentas, no solo cuando ya esté funcionando la Fiscalía, sino desde ahora en su proceso de creación legal e institucional. Se debe contar con una Fiscalía especial en la materia que permita generar las capacidades de especialización y la efectiva participación de las víctimas, no solo un cambio de nombre, manteniendo las prácticas de impunidad, corrupción y protección de los agresores y feminicidas por compadrazgos y amistades. Gracias. Muchas gracias, licenciada Edith. Y bueno, ahora le vamos a ceder el uso de la palabra a la licenciada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel, política y activista en favor de los derechos humanos de las mujeres y otros grupos en condición de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todas, todos. Agradezco mucho la invitación que me hacen a participar en la presentación de esta iniciativa que desde la sociedad civil, desde el Grupo 100 por Tlaxcala, y que suscribimos muchas ciudadanas y ciudadanos tlaxcaltecas también, por la oportunidad, por la necesidad que se tiene de ya transitar hacia el tener una fiscalía en el Estado. Y penoso es que sean solamente 3 estados y que el nuestro esté entre ellos, de no contar con una. Saludo a quienes nos están acompañando y saludo también la presentación de esta iniciativa para la creación de la Fiscalía General de Justicia para el Estado de Tlaxcala. Si bien tanto a nivel federal como en el de la mayoría de las entidades 29, para precisar, se ha efectuado la transición del modelo de Procuraduría de Justicia que sujeta está al mando del Poder Ejecutivo por el modelo de Fiscalía. Los poderes públicos de Tlaxcala se han mantenido renuentes a transitar a este modelo que le da independencia a la instancia del Ministerio Público responsable de la investigación criminal y del ejercicio de acción penal pública. La Procuración de Justicia históricamente ha sido una de las áreas de gobierno con mayores cuestionamientos sobre su probidad, su utilización como herramienta política, que genera dudas sobre si sus acciones pretenden la justicia o el encubrimiento y la impunidad. Y si bien la transición hacia el modelo de fiscalía no garantiza que los poderes de la política incidan sobre el actuar de esta, al menos abre una esperanza, una posibilidad de que al quedar fuera de la esfera centralizada, sus acciones no sean conducidas con criterio político, sino de búsqueda de la justicia. Las iniciativas ciudadanas, por muy correctas que sean, quedan a expensas de la voluntad de las legisladores, quienes deberían hacer las suyas, ya que emanan de la fuente que les otorgó el cargo, el voto de la sociedad, como es el caso de esta iniciativa popular, que además está acreditada, no puede quedarse solamente en el espacio de la entrega de la Secretaría Parlamentaria y que se dé lectura de que ha sido recibida y que quede ahí como en el olvido, sino más bien la solicitud a los integrantes, a quienes integran en su totalidad esta 64 legislatura del Estado, es a que la hagan suya por la necesidad que se tiene de tener una fiscalía en el Estado con las características que ya se han mencionado acá,
y que ya han sido muy bien descritas por Edith en el caso de los casos no atendidos, y que ha sido insuficiente y que ha sido desacreditados muchos de ellos, y que bueno, pues las víctimas siguen sin este acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación de daño. Nosotros lo que queremos con esto, y digo nosotros porque es la ciudadanía la que se suma hoy a suscribir esta iniciativa popular, que saluda con gusto por su entrega, y lo que requerimos es que esta Fiscalía otorgue una procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que contribuya a combatir la inseguridad y a disminuirla, que fortalezca el Estado de Derecho, que colabore con otras autoridades para la prevención del delito, que salvaguarde al inocente procurando que el culpable no quede impune, que promueva, proteja, respete y garantice los derechos de verificación de los hechos y revelación pública y completa de la verdad, la justicia, la reparación integral, de asistencia en todas sus etapas y de no repetición de las víctimas y de la sociedad. Lo que queremos es un acceso a la justicia pleno, que hoy como derecho no existe para las víctimas, certeza en el debido proceso, y queremos también voluntad y compromiso político que no vemos tampoco en el Estado, por lo que es la sociedad, la ciudadanía la que hoy presenta esta iniciativa popular, y requerimos del Congreso del Estado que lo retome como de obvia y urgente resolución, dado que sí implica a la gobernabilidad en el Estado, dado que sí implica a las personas en su conjunto, a la población de Tlaxcala y a la vida de estas. Es por ello que respetuosamente, pero de manera exigente, hacemos un exhorto a esta legislatura para que tome en cuenta esta aportación de la sociedad, que sin ningún sesgo sea puesto en sus manos como parte de la aspiración del pueblo de Tlaxcala a vivir en un régimen de justicia plena. Que sea ya la Fiscalía para Tlaxcala, que dejemos de estar en la omisión y que pasemos a un sistema que realmente nos dé certeza, o por lo menos que nos dé la oportunidad de vivirlo y transitar a él para poder tener, ojalá, las condiciones que requerimos. Gracias. Gracias, licenciada Edith. Y ahora vamos a pasarle la palabra al señor Efraín López Hernández, que también es integrante de 100 por Tlaxcala y representante de la Red Nacional de Protección a los Niños. Buenos días a todos. Pues yo los quisiera invitar a los medios de comunicación a las 11 de la mañana al foro que se está organizando. La parte que soy de la Red Estatal de Víctimas del Estado de Tlaxcala, donde ahí la participación importante y fundamental es darle la voz a los familiares de las víctimas. Hay procesos, hay carpetas de investigación que no avanzan, hay tardanza en la impartición de justicia, y hoy va a ser importante que esta voz que se escuche en la Casa del Pueblo, en el patio vitral del Congreso del Estado, refuerce la necesidad de la urgencia de la creación de la Fiscalía. Esos son los testimonios más importantes, no hay otra. Hoy nosotros no creemos que la gobernadora no tenga esa voluntad política, esa sensibilidad de estar del lado realmente de la justicia, de realmente que las familias podamos tener un poco de paz y tranquilidad al saber que hay castigos, que hay sentencias para los delincuentes, para los feminicidas confesos, pero esta red estatal de víctimas va más allá solamente de un delito. Estamos aglutinando incluso casos de mujeres injustamente detenidas. Estamos en casos acompañando de sentencias que también están injustamente detenidas, de personas desaparecidas, de los feminicidios, y ya va más de un año, 4 meses en el caso de su servidor, que efectivamente lo han dicho las compañeras
de los colectivos, de las activistas, y ha sido la exigencia de justicia. Pero tiene una razón de ser. Si no hay esa profesionalización, si cada gobierno cambian los ministerios públicos, los agentes de investigación y todo, nos volvemos a quedar en toda indefensión, en total indefensión. Entonces, hoy precisamente también importante el foro que se va a llevar a cabo en el estado de Tlaxcala, donde reforzamos este tipo de iniciativas que beneficien realmente a los familiares de las víctimas. Muchas gracias. Gracias, Efrén. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, yo quisiera finalizar, mostrándoles el que aquí está ya con sello de recibido de Oficialía de Partes del Congreso del Estado, la iniciativa que se acaba de presentar hoy a las 9 de la mañana, y decirles que con la finalidad de posicionar en la agenda legislativa del Congreso del Estado de Tlaxcala la implementación de una Fiscalía General Autónoma, el Consejo Ciudadano 100 por Tlaxcala, las personas que nos encontramos aquí reunidas, propusimos que a través de las facultades y obligaciones legislativas de este poder fortalezca las medidas y herramientas necesarias para la defensa de los derechos humanos de las víctimas y ofendidos de delitos a través de la creación de una Fiscalía General con autonomía técnica, de gestión y presupuestal, que pueda destinar sus recursos a combatir la delincuencia, la capacitación de los servidores públicos que la conformen y la profesionalización de los mismos, para así poder recuperar la credibilidad de la ciudadanía en la procuración de justicia, buscando siempre la reparación del daño de las víctimas de los delitos. Gracias, esto es lo que acabamos de presentar y bueno, procederemos a las preguntas que quieran realizarnos, sin antes decirles nuevamente que se les agradece muchísimo el que estén aquí con nosotros y que nos ayuden, porque necesitamos que exista ya una fiscalía para que de veras exista la justicia. Les cedo el uso de la palabra a quien quiera. Jorge Alcántara de Infoclax.com. ¿Por qué tiene que ser la sociedad quien esté solicitando la creación de esta fiscalía y no directamente los diputados se han encargado o la gobernadora de ejecutar esta propuesta directamente? ¿Sí? Bueno, considero que es un tema de relevancia social y quien tiene el sentir general precisamente es la ciudadanía. El Grupo Plural 100 por Tlaxcala se ha abocado a ello, a escuchar a diversos sectores sociales, a diversos líderes sociales, a acercarse a asociaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, y sobre esa expectativa, sobre esa urgente necesidad, se tomó esta decisión. Considero también que el Congreso del Estado es un ente que indiscutiblemente tiene diversas actividades. Puede ser que la misma dinámica legislativa no haya permitido que se le dé el estudio correspondiente, pero precisamente por eso se hace en esta ocasión, a través de este grupo ciudadano, la presentación de esta iniciativa y confiamos en que ellos tengan voluntad política de sacarla adelante. Sí, bueno, algo que también hemos observado desde la sociedad civil, al menos el colectivo Mujer Utopía, que lleva ya 16 años de trabajo en el Estado, es que las mismas prácticas, administración tras administración, se repiten, y una de estas es que no hay de verdad una mirada integral de los derechos humanos, de la crisis de derechos humanos que se vive en el Estado, y pareciera que no es un tema urgente, que no es un tema prioritario. Cabe hacer mención que desde el colectivo Mujer Utopía entregamos una agenda feminista desde las candidaturas a todas las candidatas y el candidato que estuvieron contendiendo para la gobernatura. La hoy gobernadora Lorena Cuellar recibió esta agenda feminista, dentro de la cual ya estaba incluida esta propuesta de una fiscalía por la urgencia que tiene, como ya compartía, en el tema de acceso a la justicia para las mujeres, y pues pareciera en el Plan Estatal de Desarrollo no se observa. Pasado hace unas semanas el foro de discusión y análisis sobre los derechos de las mujeres, al cual decidimos no asistir porque era la misma dinámica que la agenda feminista ya había sido entregada. Nos dimos a la tarea de entregar esta agenda a las instituciones convocantes, entre ellas el Congreso. Entonces, lo colocamos porque ha sido un tema pendiente desde hace mucho tiempo.
Y como bien menciona Erendira, no es posible que a nivel nacional se haya transitado en esta mirada y en esta dinámica para procurar justicia y que Tlaxcala siga siendo uno de los estados que no lo desea así, porque de fondo implica también una verdadera autonomía. Implica modificar incluso la forma en la que se determina a la o al titular de la Procuración de Justicia. Entonces, lo que se observa nuevamente es que pareciera que se sigue dando estos lugares simplemente por amistades, por compadrazgos y no para servir a la ciudadanía. Y eso es preocupante. O sea, realmente por eso estamos interesadas en seguir exigiendo, en sumar en esa propuesta que hoy se presenta, porque pareciera que no hay respuesta estatal, ¿no?, de las autoridades. Entonces es un llamado más para las autoridades correspondientes a que no se puede seguir esperando. Es urgente ante esta crisis de violaciones a derechos humanos que se vive en el Estado. Yo tengo una pregunta. ¿Qué opinión les merece el reciente caso de la empresaria pisaquense y cómo es que la Procuraduría pues ya incluso ya envió un video, un boletín dando... Justo ese es el ejemplo de cómo no existe una adecuada investigación, no se cuentan con elementos, no se cuenta con un protocolo, y eso es importante mencionarlo, que si bien la Procuradora menciona que se hace una investigación tras esta lógica de la aplicación de la sentencia Mariana Lima, no ha sido así en ninguno de los casos anteriores, porque las declaraciones propias, hasta esta, que es la primera vez que la menciona la Procuradora, y en las administraciones pasadas lo han dicho, que no se va a investigar de inicio como feminicidio, sino como homicidio, y en el transcurso de la investigación, si se encuentra una razón de género y se logra su acreditación, se reclasifica el delito. Entonces, parece, de verdad, es preocupante que no hemos mirado estas ruedas de prensa en ningún otro caso, al menos en esta administración, en ningún otro caso de una muerte de mujeres, salvo este. Y preocupa que quien se ve involucrado sea un integrante de una institución pública. Entonces también, esto es por un lado, y por otro, no se cuenta, decía yo, con un protocolo especializado para la investigación del feminicidio. La unidad especializada para las investigaciones del feminicidio no trabaja, no se observa, es completamente pasiva. También se requiere una fiscalía para la investigación de los feminicidios, un equipo que realmente tenga la capacitación y no solamente sean declaraciones que, como lo hemos dicho, no es el único caso, hay muchos casos que son clasificados como suicidios. Todos estos, de acuerdo a la sentencia Mariana Lima, deben de investigarse de inicio como posibles feminicidios, y no es así. Entonces, claro que cabe la duda de por qué ahora se sale en esta rueda de prensa a hablar, si efectivamente habla sobre la investigación o si se está protegiendo, como lo mencionamos en otros casos, al feminicidio. ¿Es una simulación? Completamente es una simulación. Perdón. Ahora, es importante retomar la idea de esta iniciativa. Esta iniciativa, en atención a lo que quien antecedía en el uso de la voz, propone un mínimo de fiscalías especializadas. Y me permito enlistarlas. Primero es una fiscalía general, la segunda es una fiscalía especializada en delitos electorales, también propone la fiscalía especializada en asuntos internos, en combate a la corrupción, en investigación y persecución de delitos en materia de trata de personas, en materia de desaparición forzada y personas no localizadas, una fiscalía especializada en feminicidios y protocolos de violencia contra las mujeres. Y aquí hago un paréntesis, indiscutiblemente está plasmado en esta iniciativa, pero también, como les dije hace un momento, esta iniciativa recoge el sentir ciudadano de las organizaciones sociales, pero también de las instituciones no gubernamentales y de las que tienen autonomía constitucional, como en el caso que nos ocupa la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que esta fue la propuesta que hizo: la creación urgente de una fiscalía especializada en feminicidios y protocolos de violencia contra la mujer. También propone la fiscalía especializada para la investigación de delitos cometidos en agravio de niñas, niños y adolescentes. Aquí es importante, y hacer un alto, que para poder extraer el testimonio infantil de un menor ya hay protocolos, y Tlaxcala no cuenta con un especialista en extracción de la psicología del testimonio de un menor. Lo que se hace es una evaluación, y la evaluación no sirve. Por eso los asuntos, cuando se judicializan, se pierden. De ahí la relevancia y la importancia verdaderamente de atender este tipo de asuntos. Este cúmulo de fiscalías es el mínimo que debe de tener alguien que procura justicia en el Estado. Entonces, quiero que esto se tome en relación con el comentario que hizo la licenciada. O sea,
que no se vea de manera aislada, sino que la iniciativa indiscutiblemente lo que pretende es que a través de la profesionalización, de la obtención y la administración de los recursos que de manera autónoma tenga esta Fiscalía, sirva para capacitar al personal que en ella se encuentra y que ese personal, bajo el servicio profesional, perdure. Obviamente sabemos que pueden ser corruptibles. Bueno, habrá un sistema y un protocolo especial que contemple la ley orgánica para todo ese tipo de personas, pero de entrada se tiene que confiar en la profesionalización. Gracias. En este caso, se sabe que México tiene firmado tratados y uno de ellos es precisamente la atención a los feminicidios. ¿Por qué en México no se ha aplicado? Porque a pesar de que tenemos este tratado y en su artículo 3 dice que todo asunto relacionado con una mujer tiene que ser primero tratado como feminicidio y después ser señalado como homicidio o dependiendo las investigaciones. Aquí se hace al revés, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué consiste esto? Si no estamos cumpliendo con este tratado, ¿no? Bueno, sí, mencionar que efectivamente México ha firmado instrumentos internacionales, pero no solo estos instrumentos internacionales como CEDAW, por ejemplo, sino que se han realizado recomendaciones al Estado mexicano. Eso es lo importante, es decir, a nivel internacional y a nivel nacional, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han señalado que en México como país, pero además los estados, ha habido omisión, hay revictimización, hay corrupción, hay impunidad de niveles enormes, ¿no? Es decir, México ocupa el primer lugar, por ejemplo, en asesinatos de mujeres en todo el mundo, ¿no? En América Latina es el primer lugar México. Y todos estos instrumentos que bien mencionas que se han firmado, existen también informes que entrega el Estado mexicano. Lo que es constante es una simulación, es decir, un ejemplo claro es la alerta por violencia de género, que si bien es un instrumento que cuenta solamente México y que debe ser efectivo, simplemente se llenan con actividades y un checklist. No hay indicadores de evaluación y de cumplimiento, que esto es algo que hemos solicitado también al grupo que integran el seguimiento para la alerta por violencia de género, que establezcan estos indicadores. De lo contrario, el Estado podrá decir que hace y que tiene muchas cosas en favor de las mujeres. Tan es así que parte como leyes, ¿no? Como las reformas que se realizan a los códigos penales estatales y federal, pues es un ejemplo de sí se está haciendo, pero el tema es la aplicación, ¿no? Entonces no hay estos mecanismos sociales que, bueno, cuando se establecen poco nos escuchan para decir si efectivamente están cumpliendo o no. Pero además la respuesta que han dado, por ejemplo, algunas instituciones es que no se establecen indicadores de impacto, por ejemplo, porque es muy caro. Y entonces vamos a seguir con las mismas prácticas que no funcionan, que no sirven, pero que además obstaculizan el acceso a la justicia en este caso, ¿no? Lo hemos dicho, es un tema de simulación. Lo que más nos preocupa es la omisión, porque hay recomendaciones muy claras. En tema de desaparición, por ejemplo, también está la comisión la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el tema de Carla Romero Tesmol, ¿no? En donde evidencia que los mecanismos de búsqueda no son adecuados, que el actuar de las autoridades que están ahí obstaculizan, pero que además no hay una sanción. No hay una sanción a estos servidores y servidoras públicas, entonces las prácticas perduran y permanecen. Lo que tampoco se desea, ¿no?, es que si es que se establece como fiscalía, que no sea el mismo personal ni las mismas prácticas. Es lo que mencionaba, no podemos solamente cambiar de nombre y que las prácticas sigan siendo las mismas sin que haya una consecuencia para estas servidoras y servidores públicos. Entonces, si debemos de seguir como sociedad, seguir exigiendo, y eso es algo que de repente nos preguntan, ¿por qué la sociedad le exige a las autoridades y a las instituciones si ustedes no hacen? La sociedad civil, las organizaciones hemos generado propuestas, nos sentamos con diputados y diputadas, hemos generado espacios de diálogo con las autoridades, pero se queda en estos espacios de diálogo. No hemos visto actuar de verdad con el interés de modificar las actividades, las prácticas. Entonces, yo mencionaba, el tema de la omisión es grave porque no pasa nada. O sea, no es posible que en el caso como este feminicidio y como muchos más, o sea, no podemos dejar en el olvido a más de 200 feminicidios que han sucedido y que son las mismas prácticas.
En esta ocasión, esta semana, es el caso de la compañera de Apizaco. Pero ¿cuántos casos existen y que después de 1 o 2 semanas se quedan en el olvido? Tanto para la sociedad como principalmente para las instituciones. Las instituciones tienen obligaciones marcadas en estos instrumentos, marcadas no solamente los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino los propios nacionales. Y es grave que se esté pasando por alto estas omisiones, que es constante, pues. Fortaleciendo todo lo que se ha dicho y recordando la pregunta que hacía hace algún momento, ¿por qué participamos los ciudadanos? ¿Por qué exigimos los ciudadanos? ¿Y por qué no es solamente el dejar hacer a quienes nos representan, en el caso de los integrantes de los congresos, o bien a quienes gobiernan, en el caso del Poder Ejecutivo, o quienes están desde el Poder Judicial también en lo que es la impartición de la justicia? Tenemos que ser la ciudadanía, y la ciudadanía organizada, digo yo, en bola organizada, para poder generar realmente un impulso consistente, una exigencia que se observe, que visibilice y que haga posible estos cambios sociales que requerimos. Es el actuar histórico, ¿no? Es el devenir histórico de cómo se han dado los cambios sociales importantes de este país y en muchos países también, desde la ciudadanía en esta exigencia real porque la causa existe, y que no olvidemos o que no se les olvide a quienes están en estos lugares que ya hemos mencionado, en el caso de los congresos, del Ejecutivo, del Judicial, que tienen tareas específicas como parte del Estado mexicano, del Estado tlaxcalteca como tal, y que, bueno, pues se emergen sus tareas y sus representaciones y sus designaciones gracias a estos marcos jurídicos, y que finalmente son emanados de pues la ciudadanía, desde estos votos que se hacen, desde estas participaciones que se realizan, y que para el caso en específico de la creación de la Fiscalía, en el Congreso ya existe un expediente abierto del 2019 de una iniciativa presentada por el diputado Báez en su momento, en el que está solicitando la creación, en la que se hizo el trabajo prelegislativo, en la que estuvieron especialistas hablando, y que me llama poderosamente la atención también, haciendo la revisión por este caso, de que Ernestina Carro, siendo magistrada en ese momento, participó en ese foro y estuvo de acuerdo en que pues se requería en Tlaxcala la existencia de esta fiscalía. Yo creo que ahora no ha de haber cambiado su opinión al respecto de que exista en Tlaxcala, de que esté y de que lo necesitamos. Entonces este es el porqué. La causa existe, vamos con la causa poniendo a las personas en el centro y las causas al frente para poderlas atender, y la exigencia existirá siempre hasta que los derechos sean plenos. El derecho de acceso a la justicia en Tlaxcala no está, y el porcentaje de impunidad pudiera verse muy frío en los números que muy bien maneja Edith, pero la impunidad real tiene ejemplos claros, como en el que veremos dentro de un momento, y lo decía yo desde que Efren caminó desde Coapiaztla para su llegada acá, y lo veremos en un rato más con las víctimas o con familiares de estas dando sus testimonios. Ahí está la impunidad, ahí está realmente puesta de frente la impunidad que el Estado no quiere ver, ¿no? Que omite procesos, que no tiene protocolos aunque los diga, que invisibiliza sentencias que son de carácter obligatorio para retomarlas, que no transita este tipo de sistemas que son necesarios, que omite las decisiones importantes para la ciudadanía porque lo pone en un nivel solamente o eminentemente político, sin compromiso social alguno, sin voluntad política para el hacer tras o de frente a una realidad que tenemos pues muy visible. Oiga, nada más si alguien nos puede responder, nos pueden poner un ejemplo de un estado que ya tiene fiscalía
y que ha logrado superar todos estos enlistados que nos tienen de rezagos y pendientes, y podamos hacer la comparativa de las estadísticas. A ver, a lo que me refiero. Si ustedes consideran que la fiscalía es urgente, ¿qué estado se encuentra en la tabla número 1, 2 o 3 o 5 para que Tlaxcala pueda entrar a eso o estar a ese nivel? ¿Qué estado, si de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad todos estamos así? Bueno, ¿Qué estado está empieza con una fiscalía? Sí. Bueno, en términos de atención a las mujeres, lo que hemos encontrado desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, un ejemplo claro es la Ciudad de México, porque ahí se ha establecido el grupo, por ejemplo, en el caso de feminicidio, claro, a ver, sí, pero estamos hablando del número de población y de cómo se ha permitido el acompañamiento. Yo no creo que en México haya un ejemplo, ¿no? Un modelo, porque existe en México niveles de violencia, al menos contra las mujeres, desde donde yo puedo hablar, niveles de violencia extremos contra las mujeres, que claro que las instituciones no han logrado modificar estos contextos de violencia. Si yo menciono un ejemplo, tiene que ver con lo que se ha permitido a la sociedad civil. Ahí se ha permitido, por ejemplo, se ha establecido el grupo de análisis y contexto para la investigación del feminicidio. ¿Esto qué significa? Que desde la participación de sociedad civil se ha generado la posibilidad de analizar cuáles son los contextos que viven las mujeres víctimas de violencia y que logre la acreditación del feminicidio. Sin embargo, en otros estados, por ejemplo, independientemente de si hay o no fiscalía, como Tlaxcala, que todavía no hay fiscalía, no se permite esta colaboración. Eso es lo que necesitamos, que va a llevar todavía mucho tiempo. Aquí va a tomar la voz. Yo creo que es importante no distraer ese aspecto. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque la propuesta que se hace es innovadora. No es una propuesta en donde la fiscalía Entonces es diferente a la que tenemos que homologar. No. La fiscalía, la autonomía que se persigue es la misma. Pero atendiendo a tu pregunta, es muy precisa. La diferencia con todas las demás es que aquí se busca que la designación del fiscal sea producto de la meritocracia y no de una terna propuesta por una sola persona. Eso indiscutiblemente tendrá que dar mejores resultados, tendrá que obligar a una rendición de cuentas más efectiva. En la propuesta que se presenta también, se obliga al fiscal general a presentar un informe anual al Ejecutivo Estatal y a la legislatura, y estar obligado a comparecer, a rendir cuentas cada que sea citada por esta. Indiscutiblemente podemos mencionar que estados, de acuerdo al índice delictivo, son menores. También podemos mencionar que estados han comenzado esta transición de fiscalía y su productividad en cuanto al tiempo en que se integra una carpeta de investigación es menor. Prueba de ello es Oaxaca, prueba de ello es Yucatán, prueba de ello es Quintana Roo. Indiscutiblemente no estoy analizando el índice delictivo, que considerablemente es menor poblacionalmente hablando con Tlaxcala. Lo que estoy considerando es la eficacia en la integración de la carpeta de investigación y sobre todo la eficacia que se tiene y la contundencia que se tiene al pedir la petición de que se judicialice el asunto, que son cosas muy, muy diferentes. En ese escenario no nos estamos metiendo. Lo que nos ocupa aquí es la profesionalización de los servidores públicos que integran las carpetas de investigación, y para ello se requiere servicio profesional de carrera. Y para que eso sea verdaderamente sin tintes y sin ideologías, sino producto de la meritocracia, se propone la Fiscalía a través del nombramiento de un titular de manera autónoma, no mediante designación y ternas propuestas de manera unilateral. Yo tengo en relación a eso, la designación del titular, la gobernadora designó al actual titular, siendo mujer, para fortalecer las investigaciones en relación a los delitos en agravio de mujeres. A un año de esta situación, desde la sociedad civil ha sido así, ha dado resultados. Y la segunda, diferentes actores, incluso legislaturas pasadas, ya han tocado o han puesto sobre la mesa el tema de crear una fiscalía autónoma, pero desafortunadamente desde legislaturas u otros entes no han sobrepasado esta situación. ¿Ustedes han tenido consensos con diputados o cuáles son sus esperanzas de que pueda ser discutida y subida al pleno esta iniciativa? Indiscutiblemente los consensos con los diputados no se han realizado.
apenas el día de hoy a las 9 horas con 11 minutos de la mañana se presentó la iniciativa. Como bien lo decía la licenciada Heréndira, ahora viene una labor titánica, el empezar a convencer, a exhortar, a buscar a diputados afines, que yo considero que todos tienen la voluntad política, por ello están en un cargo de representación popular. El tema es acercarnos, exhortarlos y pedirles que no solo se le dé lectura, sino que verdaderamente se dictamine y ese dictamen esté fundado y motivado bajo el principio de legalidad para ver la procedencia y la factibilidad de acuerdo a la realidad social del Estado. Indiscutiblemente, el hecho de que actualmente se encuentre una mujer al frente de la Fiscalía, quiero puntualizar que no fue designada por la gobernadora, fue a través de una terna del Ejecutivo. Y no le impediría a ella en su momento, de acuerdo a esta iniciativa, el querer contender al mismo cargo. Inclusive aquí se especifica en la iniciativa que de ser aprobada esta iniciativa por el Congreso, ella quedaría como titular en lo que se lleva a cabo el proceso de designación del fiscal autónomo y ella inclusive pudiera contender. Y lo que se busca es eso, gente con experiencia, a los mejores perfiles, gente capacitada, que no sea designación directa, que no sea dedazo, sino que sea producto de la meritocracia y el esfuerzo.